Lo que voy a tratar de explicar hoy, digamos, después entrando a lo que va a ser este año, es ver la diferencia que este fenómeno tiene en las distintas estaciones. Es decir, no es un fenómeno continuo, no es que se para la lluvia todo el año, sino que tiene diferencias y también tiene diferencias respecto a la intensidad que alcanza, porque cuando es un fenómeno muy intenso, digamos, tapa de alguna manera o enmascara otros factores que también hacen al clima. Cuando el fenómeno es un poco más débil, los otros factores también actúan. Entonces, por eso es tan importante entender digamos, el diseño que tiene cada año un fenómeno como este. Dicho esto, uno siempre a esta altura del año busca pronósticos que le digan de los grandes centros internacionales si va a haber un niño, si va a haber una niña, si va a ser un neutro. Bueno, si ustedes miran esto, que es lo que siempre aparece en la página del IRI y seguramente ustedes lo chequean, dirían, bueno, la verdad que parece una reunión de economistas. No sé si va a haber un niño, si va a haber un neutro, si va a haber una niña, porque acá tenemos una parte de los pronósticos que dicen una cosa, otros que se quedan en neutro, otros que bajan en niña. Bueno, este ya dice algo terrible, pero bueno, es como que siempre digo, este ni lo miren porque no acierta nunca. Pero de todas maneras, para un pronosticador sería absolutamente imposible con una cosa así hablar sobre un tema que está por venir. Entonces yo siempre les digo, se los dije el año pasado, se los vuelvo a repetir este año, y para el que me quiera seguir sabe que este es el pronóstico que yo sigo. Yo sigo el pronóstico del National Center de Environmental Prediction porque para mí es el único que a lo largo de los 20 años que vengo estudiando este fenómeno es el que tiene más aciertos. Es decir, el que no solamente acierta en el diseño, como digo yo, después vamos a hablar de diseño, sino también en la intensidad, y sobre todo cuando ya nos acercamos a agosto, este pronóstico se va haciendo casi perfecto, digamos, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, y como este pronóstico pronosticaba el niño hermoso que nos dejó 150 millones de toneladas, como pronosticaba el neutro que nos dejó 135, como pronosticaba la campaña que acaba de terminar o que está terminando, porque las campañas terminan el 30 de junio, que yo supongo que nos va a dejar alrededor de 125 millones. Y fíjense, a medida que yo bajo en el diseño, cómo también se achica el resultado final, justamente por lo que saben. Este es, digamos, lo que más nos afecta, este diseño es el que más afecta a la Argentina. Bien, ¿qué nos pronostica por ahora? Siempre digo por ahora porque, como les dije, esto, que en algunos tramos todavía tiene, digamos, digamos que todavía no está firme, me está pronosticando algo sí cierto. No va a haber un niño, no va a haber un neutro, va a estar dentro de la neutralidad negativa y puede llegar a niña débil con un diseño específico. Eso es lo importante a entender. No es lo mismo esta niña que tuvimos el año pasado, que empezó, yo les dije que normalmente, digamos, nosotros estábamos siempre saliendo de la neutralidad aproximadamente a mitad de año para entrar en un proceso que puede ser positivo, neutro o negativo. Fíjense, aquí ya desde el mes de abril habíamos entrado en el proceso de enfriamiento, lo cual nos determinó, como ustedes lo vivieron, un otoño seco. Es decir, cada fenómeno es un caso nuevo, no hay nunca un evento que repita exactamente el año anterior. Por eso a veces yo les decía siempre a los productores, esos años en que teníamos 2 niños seguidos o 2 niñas seguidas, y todos decían, bueno, voy a repetir la misma estrategia. No, la misma estrategia no, ligeramente cambiada, porque todos los años no son lo mismo.
Bueno, este año, fíjense ustedes, estamos en el mes de junio, estamos súper neutro, vamos a mantener esa neutralidad aproximadamente hasta agosto, septiembre, luego vamos a empezar a descender. Es decir, que esto de alguna manera me habla de, y ya lo están comprobando, de un otoño diferente, algunas lluvias espaciadas, porque obviamente así es nuestro invierno, y entonces este es el concepto que yo quiero, digamos, reafirmar con algunos slides que voy a seguir mostrando para después entrar en lo que va a ser específicamente esta nueva campaña. Bueno, les decía, disculpen, que el año pasado este pronóstico, el de National Center, porque los demás, ya les digo, podían decir cualquier cosa, nos hablaba de un enfriamiento que sí iba a entrar en el rango de niña, iba a llegar a menos de 1,5, bueno, efectivamente llegó, menos 1,7 en el mes de octubre, se mantuvo hasta el mes de enero dentro, digamos, de ese rango de niña fuerte, causando una serie, digamos, de problemas con la lluvia, ya después lo repasaremos, y entramos a partir de abril en un rango de neutralidad. Pero ¿qué nos determinó ese otoño, como les decía, ya dentro de una fase de enfriamiento? Bueno, una sequía. ¿Dónde estuvo localizada? En el oeste. Fíjense qué distinto este año, que justamente el oeste ha recibido durante todo lo que fue este final de la campaña, digamos, del fenómeno anterior, ha recibido buenas lluvias y tiene buena humedad. Entonces, conceptos completamente diferentes. Entonces, ¿cómo podemos definir el otoño del año pasado? Con lluvias al este y falta de lluvias al oeste. Y una campaña de trigo que obviamente falló al oeste. Ahora, este grafiquito que les puse acá es para mostrarles el efecto que aún sobre el cultivo que menos problema suele tener con los fenómenos niña, tiene un, digamos, un menor balance final. Y miren en los 3 años que yo les mostré en el gráfico de cómo fue cambiando. Primero un niño, después un neutro, después una niña, 22, 19, 17 millones de toneladas. Es decir, no cabe duda que el efecto se manifiesta en algún lugar y ese lugar puede, digamos, tener problemas. Obviamente, sabemos que el trigo, si nace o se desarrolla a partir de un buen perfil como tenemos este año, tiene más de la mitad de la batalla ganada. El año pasado ese efecto fue justamente por el otoño muy seco y porque en esa zona más seca lo mismo se implantó y tuvo este resultado. Bien, luego esto lo muestro para mostrar, les dije que cambian las diferentes estaciones. Bueno, este año, como en todos los fenómenos, vamos a notar esos cambios. Es decir, una cosa va a ser el comportamiento de las lluvias en el invierno, otro va a ser el comportamiento de lluvias en primavera, otro va a ser el comportamiento de lluvias en el verano. Siempre sucede eso, y voy a tratar de explicarles por qué. Fíjense cómo el diseño que me permitía tener el año pasado, lluvias al este y no lluvias al oeste, cambia cuando entramos en, digamos, en los meses que afecta a la niña, que sería la primavera tardía. Y entonces, diciembre seco al este, enero con problemas al este, febrero súper seco al este, ahí cambió. Entonces el resultado de los cultivos de verano fue mejor justamente sobre Córdoba, que había sido la más castigada, que sobre el resto de las provincias. Y acá teníamos entonces ya como para ir entrando al otoño, cómo era el resultado de la humedad, debido precisamente a esas buenas lluvias, particularmente de enero, que teníamos al oeste y, digamos, los problemas que teníamos todavía de humedad al este. Abril y mayo, que siempre terminan siendo meses llovedores, aún dentro de un fenómeno niña, salvo que
como el año pasado, el fenómeno niña empiece allá por abril. Entonces ahí la cosa fue distinta. Pero si nosotros tenemos un diseño que nos está marcando que por abril-mayo vamos a estar de vuelta dentro de un área de neutralidad, tenemos, digamos, bastante asegurada las lluvias del final de la campaña. Y entonces tuvimos buenas lluvias en abril, siempre mejor al oeste que al este, y finalmente, digamos, o parte del este, ¿no? Porque le tocó a Buenos Aires bailar con la más fea en ese mes, y luego la compensación que en mayo se presenta al este. Y a partir de ahí, el diseño que es lógico del invierno, que es el diseño de las lluvias colocadas más al este. Este gráfico simplemente lo pongo para que vuelvan a notar lo que les decía, la importancia de estar en un niño, la importancia de estar en un neutro, la importancia o la no importancia de estar en una niña, cómo se me da siempre esa relación que me muestra claramente que este fenómeno tiene importancia. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estoy escuchando, ¿no? Obviamente a otros pronosticadores que dicen, bueno, este año va a andar todo bien porque estamos en un neutro. Bueno, entonces, insisto, fíjense que un neutro no es lo mismo que un niño. Y fíjense que un neutro positivo, como fue este año, que tuvimos casi 52 millones de toneladas, no es lo mismo que un neutro negativo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Obviamente, si no llegamos a los valores, digamos, de enfriamiento, por eso estará por confirmarse allá por agosto, cuando este modelo del Centro, National Center de Environmental Prediction se hace prácticamente definitivo, entonces ahí vamos a saber el nivel de enfriamiento que vamos a alcanzar. Lo único que sabemos por ahora, que no va a ser un niño y que no va a ser un neutro positivo. Entonces estamos dentro de un área en que tendremos que mirar eso que a veces favorece al este, como vimos antes, como fueron el año pasado los cultivos de invierno, que anduvieron mejor al este que al oeste, o después se dio vuelta, y después vamos a ver por qué factores, y favoreció más el oeste que el este. Y claramente eso lo ven acá, donde los rindes del maíz en Córdoba, y también en el área de Santa Fe, que fue más favorecida por esa lluvia, fue mucho mejor que en Buenos Aires o en Entre Ríos, etc. Lo mismo pasó con la soja. Bien, ahora entramos de lleno en esta campaña. Era necesario hacer el repaso de la campaña anterior para que ustedes vieran los cambios, porque si no, no van a entender cuáles son los otros factores que están influyendo también en el clima. ¿Qué situación tenemos hoy? Bueno, acá dice 0, 0. 0, 0 es la anomalía, obvio, porque la temperatura normal de este océano está entre 22 y 23 grados. Cuando tenemos 0 de anomalía, estamos más que neutros, súper neutros. Bien, y lo ven acá, no hay ningún colorcito, ni mostrándome enfriamiento, ni mostrándome calentamiento. Y entonces, con más razón todavía, tienen influencia los otros factores que actúan en nuestro clima. Entonces, acá me queda un segundo para contarles esos factores. Uno de esos factores es el calentamiento que podemos tener en este océano, porque eso, sin cambiarme o sin generarme un fenómeno, digamos, de mayor o menor frecuencia de frentes, ahora vamos a explicar, lo que me genera es, con un incremento de la fuerza del anticiclón que funciona en este océano, y que vendría a ser como un gran ventilador que me mete, digamos, humedad por el este,
y a veces por el sudeste, cuando se arman ciclones costeros, es decir, si ese sistema de alta, los vientos entran por el noreste, si hay un sistema de baja, entran por el sudeste. Cuando este océano está caliente, esos dos sistemas están un poco más reforzados. Entonces tengo la oportunidad de tener humedad, de tener a veces previo al ingreso de un frente mayor ingreso de humedad y toda esa humedad acumulada se me convierta en lluvia de distintos volúmenes. Entonces, eso es un hecho favorable. Otro hecho... ¿Hola? ¿Sí? Ah, perdón, pensé que me estaban hablando. Bien, pero para que esa humedad se convierta en lluvia, yo necesito fundamentalmente un frente frío. Ese frente frío va a entrar siempre por el Pacífico, o va a entrar por la zona central o norte, no atravesando, sino, digamos, descargando sobre Chile su humedad, pasando por arriba de la cordillera, elevándose a 5.000 metros, y como frente frío cruzando de oeste a este el país, y entonces ahí ese frío es el que me termina condensando la humedad que ha entrado por el este. Si yo no tengo frente frío, no voy a tener lluvia. Y lo que me sucede entonces, la gran diferencia que a mí me provee este océano, porque humedad queda toda del lado chileno, lo único que me provee es el frío en altura, o si entra por el sur, que los Andes son más bajos, entra en forma de, digamos, de frente frío, pero a ras del suelo, en vez de entrar por abajo, es el famoso pampero, y también los frentes polares que también entran por el mismo sector. Entonces, allí yo puedo tener, como el año pasado, una, digamos, y después vamos a explicar eso, ¿no? Por qué tuve tantos frentes polares el año pasado. Pero si no, ese frío, ya sea en superficie o sea en altura, puede condensar la humedad que me está entrando por el este. Si yo tengo un niño, tengo frecuencia de frentes, es decir, me entra un frente por semana, 2 frentes por semana, a veces me entran 3, 4 frentes diarios, entonces yo puedo tener una mayor oportunidad de distribuir esa lluvia a lo largo y a lo ancho del país. Por eso es que tengo después definitivamente esos rindes que vieron. Si tengo un año neutro positivo, se da lo que normalmente se da en Argentina, un frente por semana. Ya si tengo un neutro negativo, esos frentes se van espaciando. Y si tengo una niña, probablemente tenga un frente por mes que evidentemente me puede tocar que esa masa de humedad se haya ubicado sobre mi zona y yo, digamos, y un área del país tener lluvia y la otra no, pero es una sola oportunidad. Y entonces eso es lo que hace la gran diferencia. Explicado esto, entonces, partiendo de esta neutralidad, vemos las grandes diferencias. Otoño del año pasado, dijimos la lluvia al este y no al oeste. Marzo, mayo de este año, la lluvia bien al oeste y una situación de normalidad al este que inclusive en junio, como decimos, se está corrigiendo sobre esta zona. Quiere decir que más o menos todo está, y lo ven acá, está ya integrándose las dos zonas con buena humedad en el perfil, y que es lo que ustedes están obviamente viendo cada uno en su campo. Bien, junio. Junio, las lluvias estuvieron acá hasta el 14, esta última lluvia que se está sucediendo en este momento, este frente de vuelta tiene acción sobre esta zona, lluvias que no son muy, son importantes para, digamos, porque en esta época del año no seca nada, pero, y para acumular un poco más en el perfil. Ahora, si hablamos de lluvias que puedan recuperar lo que es, y ya vamos a hablar de eso, el volumen que va a los ríos,
les puedo asegurar que no alcanza, ¿no? Y por eso tenemos la bajante del Paraná histórica, de la que vamos a hablar un poco. Bueno, ahora de vuelta, como les dije, la lluvia ha caído sobre este lugar. Vamos a seguir con este evento de bastante ingreso de humedad, bien por la posición que está el anticiclón, todavía, digamos, acumulándose sobre el este. Probablemente el lunes o martes también tengamos lluvias sobre este sector, mitad este de Buenos Aires, y algo menos en el resto. Así que, digamos que estamos equilibrando con las lluvias al este un poco lo que había estado faltando en los meses anteriores. Si ustedes miran este diseñito de lo que marca los pronósticos a 15 días, ven que, digamos, en la primera semana de julio, particularmente el 4 de julio, se va a presentar de vuelta, digamos, otra lluvia, y de vuelta ven cómo los mayores valores van a estar ubicados al este. Este va a ser el diseño que vamos a tener durante julio. En agosto, que es cuando uno espera la famosa Santa Rosa, casi a fin del mes de agosto, bueno, justamente la lluvia también se va a ubicar, así como se ha ubicado ahora en la última década de junio, y también se va a ubicar sobre la última década de julio, también se va a ubicar sobre la última década de agosto, esa lluvia que, como les digo, se va a ir dando así, dejando espacios de sol y posibilidad de trabajo el resto de los días. En septiembre vamos a ver un poco más el cambio de lo que sería la entrada de las lluvias de primavera, y eso también lo estamos esperando sobre segunda quincena de septiembre. Bien, les dije que les iba a tratar de contar en este primer pantallazo. Saben que para la campaña de verano después vamos a ya dar el pronóstico o el diseño definitivo que va a tener este año neutro negativo o niña débil, y su influencia sobre los cultivos de verano. Pero ahora, en cuáles son los aspectos que más modifican el clima del invierno y parte de la primavera, vamos a verlo. El primero de todos, e importante, aparte de, como les dije, el funcionamiento que está teniendo el Atlántico con humedad, o el Pacífico con sus lluvias, digamos, sus frentes típicos del invierno, que son siempre más espaciados, tenemos este sistema que es el de la anomalía antártica, o la oscilación antártica, que es un sistema de presión diferencial. Quiere decir que de acuerdo a cómo estén las presiones en esta región del sur de Argentina y en esta región polar, los vientos pueden ir hacia el polo, manteniendo entonces el frío que tiene que haber en ese lugar, o al revés, pueden salir del polo. Nosotros los últimos años, cuando se hablaba, me acuerdo que en muchos estudios yo leía que se decía que, digamos, que ya los riesgos de heladas tardías prácticamente no iban a existir por el cambio climático global, y que se veía que cada vez, digamos, los inviernos eran más cálidos y todo y demás. Bueno, en realidad, digamos, en vez de atribuirlo a eso, porque prácticamente todas las cosas hoy se atribuyen al cambio climático, y no es así, hay factores naturales que determinan cambios
que no necesariamente son anuales, a veces son decádicos, como ya lo he explicado miles de veces. Nosotros tenemos un ciclo climático húmedo que ya viene desde 1970, así que miren lo decádico que es. Y también tenemos factores como este que también cambian, y esta oscilación justamente, yo diría que desde los años 70, cambió y se hizo más positiva, y por eso es que poquito a poco empezó a haber menos frentes polares, empezó a haber menos nieve en Patagonia, empezó a haber problemas justamente, ¿no es cierto?, con algunos glaciares. Y el año pasado, después de muchos años, tuvimos un año en que esta oscilación se presentó negativa. Y por eso tuvimos niebla récord en Patagonia, tuvimos fríos que hacía años que no se veían allí, y esa oscilación, como les dije, de pronto puede presentarse un año, este año está de vuelta positiva, pero también puede de pronto empezar a presentarse y tener varias décadas, como tuvo justamente en los años 40, 50, 60. Por eso mismo, sin quererlos confundir demasiado, les cuento que este año está, digamos, distinto del año pasado. Entonces, si bien vamos a tener heladas como las hemos tenido, vamos a tener frío porque estamos en invierno, obviamente quizá no lleguemos a los valores extremos del año anterior. O por lo menos no tendremos la frecuencia, ¿no es cierto?, de heladas para aquellos que necesitan, o que, digamos, que su ganadería está sobre pasturas. Es importante conocer este detalle. Vuelvo a insistir, esto no quiere decir que no vamos a tener frentes polares, sino que van a tener menor frecuencia. Ahora, justamente, detrás de esta lluvia, estamos esperando el ingreso de un frente polar. Nos va a determinar, digamos, o de un frente, de un, digamos, sistema anticiclónico que arrastra frío, y vamos a tener un domingo, un lunes bastante frío, que rápidamente va, digamos, otra vez a actuar el viento del nordeste y vamos a levantar temperatura por, digamos, obviamente dentro de las temperaturas del invierno por un periodo, hasta que, digamos, después de la próxima lluvia que estamos esperando, entre de vuelta frío, como es lógico y natural. Bien, fíjense que mayo, como les iba diciendo, fue bastante menos frío, y sobre todo en Patagonia, ¿no?, que era lo que les contaba de la gran diferencia con el año pasado, donde se alcanzaron valores hasta de 20 grados bajo cero en este sector del país. Bien, esto es un poco lo que les quería mostrar de la positividad que está teniendo ese fenómeno. Cuando entramos en la primavera, hay otro factor que también hace a la frecuencia de frentes sobre nuestro territorio, que es una oscilación también de sistemas de, digamos, de temperatura, pero que no se da en el Pacífico, sino en el Índico. No quiero marearlos, solo quiero decirles que, aunque nos parezca muy lejano, este factor tiene importancia porque aumenta, de acuerdo a cómo se presenta, puede aumentar la lluvia sobre Australia y bloquearse los frentes que tienen que venir hacia nuestro territorio. Ustedes saben que todos los vientos del oeste, que son los que, digamos, traen los frentes, tienen un circuito, es decir, vienen por el Índico, pasan por Australia, pasan por el Pacífico, entran a la Argentina, siguen por el Atlántico. Entonces, en ese circuito, cuando, digamos, en un lugar se bloquea y está lloviendo mucho, bueno, digamos, los frentes se espacían y tardan en llegar a nuestro territorio. ¿Qué estamos esperando? Y esto es
digamos, el pronóstico que obviamente los australianos hacen para ellos, porque a ellos les, digamos, este fenómeno les influye, también para nosotros, y entonces como ellos lo calculan, digamos, yo entro y observo qué es lo que están definiendo para ese fenómeno que actúa, como les dije, en primavera. O tiene influencia, actúa todo el año, pero tiene influencia en su actuación sobre las lluvias de primavera. Bueno, allí vamos a tener en la parte de septiembre un fenómeno negativo para nosotros. Para ellos, pues, digamos, para los australianos sería bueno para su lluvia, a nosotros nos puede, como les digo, seguir retrasando la frecuencia de frentes de primavera, es decir, tener más o menos el mismo diseño que estamos teniendo ahora. Por eso les decía, una lluvia mejor fin de julio, una lluvia mejor fin de agosto, una lluvia mejor, mejor fin de septiembre, pero no una gran frecuencia de lluvias. Con la humedad que tenemos, tampoco es necesario. Con la humedad que tenemos, el trigo, digamos, con una buena lluvia que pueda recibir en fin de septiembre y una en octubre, ya estaríamos completando lo que necesitamos para ese cultivo. Y luego, digamos, hay que ver cómo entrando al verano, y eso es lo que recién les diría en la próxima charla, se empieza a presentar este sistema de presión, que es el alta boliviana, que es el que me permite entrar humedad por el oeste. Ven ahí cómo está entrando la humedad por el oeste, y es la que de alguna manera aportó. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser? Si a mí me enseñaron en el colegio que llueve más al este que al oeste, ¿cómo puede ser que el año pasado llovía más al oeste que al este? Bueno, si yo no tengo un sistema en el Atlántico que me favorezca la entrada de humedad por el este, y este sistema me favorece la entrada de humedad por el oeste, voy a tener, cuando ya este sistema empieza a actuar, que empieza a actuar allá por octubre, a veces se retrasa, el año pasado empezó a actuar en noviembre, bien, entonces yo cambio completamente, digamos, el diseño ese que me enseñaron en el colegio, es decir, puede lloverme más al oeste que al este. Entonces, esto recién, como les dije, se empieza a conformar. No hay ningún modelo de pronóstico de fenómeno, así que lamentablemente hay que esperar, ver cómo se conforma y entonces saber positivamente cómo va a actuar en un determinado año. Bien, entonces, este es el diseño que tenemos por ahora. Quiero recordarles que va a estar prácticamente neutro, como les dije, hasta septiembre. Su descenso lo va a comenzar a hacer en ese mes. Va a poder llegar probablemente diciembre a tener el valor más bajo. Ven que todavía hay diferencias en qué valor bajo puede ser ese. Si se mantiene dentro del menos medio grado, estaremos dentro de una neutralidad negativa. Si baja un poco más, estaremos en una línea débil. Pero, digamos, eso es lo que vamos a tener, y obviamente ese enfriamiento no es, y les insisto lo mismo que les dije antes, no es que no me va a llover, sino que al tener menos frecuencia de fuentes, siempre tengo la posibilidad de no cubrir con lluvia todas las zonas, porque si yo tengo una lluvia buena por mes, bueno, ya una lotería que justo, digamos, la tenga un campo determinado. Por eso mismo es que nuevamente hay que estar atento este año a, como de alguna manera yo sé que lo han hecho el año pasado, a hacer diferentes fechas de siembra, a ubicar como también se hizo, y bueno, y tuvo
bastante éxito en el oeste, también la proporción de cultivos sembrados más tarde. Entonces hay siempre estrategias que me permiten, y lo estamos viendo de alguna manera en el resultado, que el año, si bien, como vimos la escalerita, ¿no? Mejor producción a nivel Argentina, con un niño, un poco menos en un neutro, un poco menos en una niña. Digamos que con estrategia podemos ir de alguna manera manejando el problema. Lo bueno es que por ahora no ve niña intensa, y eso también es un hecho, digamos, favorable. ¿Qué pasó? Les decía que les iba a tratar de dar un panorama internacional. ¿Qué pasó con los competidores? Bueno, Brasil, justamente por las lluvias de enero, esas mismas que tuvo buenas lluvias Córdoba, lograron tener una campaña sojera de 136 millones de toneladas, 40 millones más que el año anterior, va a lograr exportar casi 80 millones, es decir, casi el doble de lo que hicimos nosotros. Y yo digo una cosa, ayer estaba Bolsonaro, en medio de esto ha convertido realmente a Brasil en una potencia, donde todos los años aumenta la superficie, dicen que este año va a aumentar 2 millones más la superficie, donde todos los años aumenta, si lo acompañan las lluvias, los rindes, y donde le ponen toda la producción. Estaba escuchando ayer en un discurso, él decía cómo va a ayudar este año con más crédito, con más ayuda estatal, a que esa producción siga aumentando y se siga definiendo esta estrategia exportadora y productora que tiene este país, ¿no? Realmente, bueno, es solamente para comparar. Bien, entonces, acá vemos cómo con el maíz no le pasó lo mismo, con el maíz de safriña, porque tuvo problemas con la lluvia de abril que se fueron, digamos, incrementando en mayo, y justamente toda esta zona es la zona de producción de maíz de safriña, y perdieron casi 10 millones de toneladas, con lo cual la producción terminó siendo 98 millones contra los 100 y pico que había previsto en un momento. Ahora, esta falta de lluvia sobre Brasil ha producido un descenso histórico, súper histórico del Paraná. ¿Por qué digo súper histórico? Porque el año pasado ya era histórico. El año pasado estábamos en un nivel que era el mismo que habíamos alcanzado en 1989 y que se suponía que no íbamos a volver a alcanzar por un largo tiempo. Bueno, este año está peor que el año pasado. Este año, fíjense ustedes, aquí el 15 de junio estábamos en 50 centímetros en Corrientes y estábamos en prácticamente 60 centímetros en Santa Fe. Una semana después estamos en Rosario a 20 centímetros, a 40 centímetros en Santa Fe y a 30 centímetros en Corrientes, mismo nivel que había sido previsto alcanzar. Fíjense, acá era el nivel previsto por un modelo de pronóstico de acuerdo a las lluvias y a los escurrimientos, se había previsto esa cifra, y bueno, y esa cifra se ha alcanzado. Entonces ahora, frente a esta previsión que me marca valores negativos, realmente, bueno, un poco ayer vieron el derrumbe de una margen del Paraná, realmente es muy dificultoso. También la navegación en la hidrovía, porque hay que, digamos, estar permanentemente dragando. También la toma de agua para consumo humano. Realmente esto hay que tenerlo muy en cuenta porque va a encarecer los costos de logística, los está encareciendo. Bien, miren la situación del año pasado.
esta era la situación de las lluvias que habían tenido en un periodo. Miren este año esas lluvias. El nivel de Yacyretá está bajísimo, el nivel de las represas, el nivel de Itaipú, es decir, realmente es una cosa a considerar porque estamos en el menor nivel histórico desde 1944. Es decir, ya nos hemos ido completamente de lo conocido. Bien, trigo de invierno. El trigo de invierno empezó muy mal en Estados Unidos, también por los fríos que hacía, también se tuvo que retrasar bastante la siembra de la cosecha gruesa. Después hubo lluvia, sobre todo en mayo, que permitió avanzar, pero el daño de alguna manera ya estaba hecho. Fíjense que esta es la zona triguera de invierno, y entonces allí también estamos esperando, habrá que ver cuando lo levanten, un menor rinde. Pero la gran preocupación surgió después con los trigos de primavera, los trigos que fundamentalmente muchos tiene destino forrajero, pero fíjense justamente la sequía que se desató y que incluso, digamos, empezó a penetrar sobre la zona de, digamos, del núcleo, sobre todo a Iowa y Minnesota, en el caso del maíz y de la soja. Bien, en el caso del trigo, quiero mostrarle la escalerita, la misma escalerita que les mostré para Argentina, porque es el único cultivo donde la niña o el niño tienen efecto, porque el efecto de este fenómeno solo se da sobre la mitad sur de los Estados Unidos. Quiere decir que no es un fenómeno que afecte el área núcleo. Este año hay una coincidencia por otros factores, pero no es un fenómeno que afecte el área núcleo, pero sí el área sur, y por eso miren ustedes cuando estuvo el niño, cuando estuvo el neutro, cuando estuvo la niña del año pasado, es decir, la escalerita perfectamente marcada. Bueno, este año, como les decía, digamos, la sequía se internó sobre el área de la soja y el maíz, y para, digamos, mediados de este mes, ya, digamos, las condiciones se habían hecho bastante duras, sobre todo también porque había acompañado semanas de bastante calor. Se esperaba la lluvia, allí los pronósticos decían que se iba a dar una lluvia, la lluvia se dio, pero por ejemplo, Iowa y Minnesota, que eran los que más necesitaban, esa lluvia la recibieron en muy poco volumen, por eso los precios primero se precipitaron, después subieron un poco, pero ahora sí, en las próximas 2 semanas se espera lluvia de vuelta, está pronosticada también para esta zona un poquito más al oeste, pero como todas las cosas habrá que ver después que se presente el frente cuánta lluvia deja. Mientras tanto, estamos en un panorama en que la soja bueno excelente es menor que la del año pasado, el maíz que es bueno excelente es menor que el año pasado, y tenemos 41% del área de maíz con algún grado de afectación. Obviamente que esto sería para que los precios suban, pero bueno, por un lado el pronóstico de que llovería las próximas 2 semanas, que hay que ver cuánto es el monto de esa lluvia, cómo se sigue desarrollando esa lluvia durante julio, pero también hay otros factores bajistas que ustedes ya lo habrán leído o visto. Uno de ellos es que todavía hay una gran incertidumbre si el presidente se va a
costar sobre los petroleros o sobre los agricultores. ¿Por qué digo esto? Porque justamente los petroleros, que son un gran lobby en los Estados Unidos, están haciendo una gran fuerza para que disminuya el porcentaje de corte. Como Biden ha, digamos, basado su campaña en la reducción de todavía hay dudas de cuál puede ser la decisión, pero el lobby sigue existiendo y frente a esto ustedes saben que los mercados se mueven, así como también con la posibilidad de que suman las tasas de interés. Y entonces ahora viene un poquito un pantallazo general. Ustedes esto saben que es una imagen de índice verde, donde ustedes pueden ver, bueno, esa seca de las que estuvimos hablando y cómo se fue metiendo aquí sobre Iowa. Podemos ver la seca de Brasil, ya han comenzado algunos incendios inclusive en esta zona. Saben que ahora, cuando empiece un poquito más el calor, toda esta seca puede ser, digamos, un factor de incendios. El año pasado, justamente por una seca aún menor que esta, tuvimos una temporada de incendios bastante importante sobre Brasil. Este año pueden ser aún mayores. Esto, digamos, no hay pronóstico de lluvia en las próximas semanas tampoco, entonces son todos factores negativos que se están dando sobre este país. También hay algo interesante de ver, que es que no toda la zona triguera, ellos hacen también mucho trigo de primavera, la zona triguera sobre Rusia y Ucrania, no toda esa zona está, digamos, con buena lluvia, ya lo ven acá. Buena respuesta de los cultivos no hay, solamente hay buena respuesta de los cultivos sobre Europa en este momento. Y también estamos viendo cómo se va a desarrollar este año la campaña en Australia, por ahora con un, digamos, neutro negativo o niña débil. Ellos van a ser de vuelta los ganadores para la campaña triguera. Y entonces son cosas que hay que seguir vigilando por el tema de, digamos, de la competitividad que nosotros podemos tener. Miren ustedes Australia. Y entonces acá tenemos la escalerita al revés. El año que menos trigo tuvieron fue el año Niño, que justamente a nosotros fue cuando más tuvimos. Después un poquito más tuvieron en ese neutro positivo, que a ellos tampoco los beneficia, y el año pasado, ya metidos dentro de un fenómeno niña, ellos son los que tuvieron un mejor resultado. ¿Qué significa entonces? Que nosotros tenemos la opuesta de Australia. Eso no hay ninguna duda, que siempre les comento que el mundo no es que un año llueve más en todo el mundo y en otro menos en todo el mundo, y un año se calienta más todo el mundo y en otro año se enfría todo el mundo, sino que lo que yo tengo como base de, digamos, y quizá resultado de tanto mirar cómo cambia el panorama, es que nosotros tenemos un balance perfecto a nivel mundial, y por eso cuando en un lugar tenemos problemas de déficit es porque en otro tenemos problemas de exceso, y cuando en un lugar tenemos problemas de grandes calores es porque en otro lugar estamos, digamos, siendo afectados por fríos intensos. Es decir, que es como hay un nivel compensatorio donde el balance cierra en forma perfecta cada año. Así que yo, digamos, atribuyo mucho más los cambios que generalmente vemos o que nos suceden con cambios de la variabilidad natural del clima. Ya los que me escuchan saben que esa es al menos mi opinión. Bien, y entonces les decía un poco que ese factor que
que los está beneficiando Australia es que para el caso de la comercialización del trigo tenemos que tener bien presente el riesgo, porque nosotros hemos conquistado sobre los años que Australia estuvo, digamos, con rindes menores, hemos conquistado mercados que definitivamente eran digamos, de los australianos, o ellos eran proveedores habituales, y hoy tenemos, digamos, fíjense que toda la zona del sudeste asiático prácticamente la tenemos igualada con lo que, digamos, la exportación que hacemos a Brasil, ¿no? Y entonces eso de alguna manera tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir manteniendo ese mercado y de alguna manera manejando nuestras estrategias para que esa producción pueda seguir siendo buena para Argentina y también para poder aportar a esos mercados que hemos ganado. Y Brasil, hay que tener en cuenta que abrió de alguna manera una cuota extra Mercosur para este cereal y la ha renovado para este año, ¿no? Y así que este es un poco el panorama general que tenemos para este cultivo, y que después reforzaremos toda nuestra previsión de lluvias en la próxima charla sobre cultivos de verano. Bueno, ahora estoy lista para las preguntas. Gracias, Estela. Tenemos una en el chat, viste que dicen que, Mirta dice que el público se renueva. Bueno, acá Sí. tenemos a Jorge, que ha participado de una reunión anterior tuya y tiene un reclamo para hacerte. Bueno, dale. No, lo digo así, pero mira, él dice, dentro de un marco general, si podrías explicar cuál es el grado de certeza de los pronósticos, porque parece que el año pasado él participó de una charla tuya y vos dijiste que no iba a llover desde mitad de enero hasta fin de febrero en el sudeste de Córdoba, y justamente fue el periodo en donde mejores lluvias recibieron. Entonces, ¿qué certeza pueden tener o qué grado de certeza pueden tener los pronósticos de los que uno se agarra para... Bueno, a ver, cuando yo no estoy tan segura de haber dicho una área en especial. Lo que yo dije que en ese mes, al tener el enfriamiento tan marcado, nosotros íbamos a tener menor frecuencia de lluvias, como la tuvimos, y esas lluvias podían determinar áreas efectivamente con problemas de no recibir el volumen necesario. Este año eso se dio, nada más que justamente cambió, es decir, lo recibió el oeste, y el este, que era el que mejor lluvias había recibido durante la primavera y durante el invierno, ahí, digamos, se cortó. Por eso les digo que no se cortó, sino que la lluvia no llegó. ¿Por qué? Porque la humedad, o lo que empezó a actuar, que eso creo que este año reforcé un poquito ese concepto, porque a veces uno dice, bueno, hay cosas que uno puede saber y hay cosas que hasta un determinado momento no se saben. Las cosas que uno puede saber hoy, porque hay pronósticos internacionales que me avisan o me cuentan qué puede pasar y yo lo puedo transformar en un pronóstico para mi país, es el Niño, que ese sí, miren todos los institutos que lo estudian, y como yo les digo, tengo que confiar en uno, porque si miro todos no les puedo decir nada, donde, digamos, siguiendo ese pronóstico, uno puede decir, bueno, el menor valor se va a alcanzar acá, la mayor restricción de lluvia se va a alcanzar en determinado momento, etcétera, etcétera. Ahora, después puedo ver el Atlántico, porque lo veo digamos, en las imágenes de las temperaturas del mar. Vamos a ver entonces si ese anticiclón está o no favoreciendo la entrada de humedad. Puedo saber
justamente porque a Australia lo beneficia o lo perjudica ese fenómeno, qué está pasando con los frentes que van a circular de oeste a este, puedo saber cómo está la oscilación antártica. Ahora, no tengo pronósticos sobre el alta boliviana. Quiere decir que yo tengo que verla, y para verla recién puedo verlo cuando ya, digamos, está instalada, que es en los meses de octubre y noviembre. Entonces a veces uno dice, bueno, así como está ahora, no estaba funcionando en la primavera, efectivamente el que menos lluvia recibía era Córdoba. Ahora, cuando empezó a funcionar y empezó a entrar humedad por el norte, allí se convirtió en la más beneficiada. Hay cosas que lamentablemente uno puede adelantar y cosas que no se pueden adelantar. Entonces, no sé en qué contexto o cómo cada uno interpretó, pero bueno, espero que esta vez haya sido yo más clara para que ustedes lo entiendan. Tenemos otra pregunta de Manuel. De cara a la cosecha de grano fino y pensando en el sudeste de Buenos Aires, hoy vemos un déficit acumulado de algo más de 100 milímetros. ¿En dónde? ¿En qué zona? Perdón. En el sudeste de Buenos Aires. Hoy vemos un déficit acumulado de algo más de 100 milímetros. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos meses y para el periodo crítico? Octubre, noviembre. Bueno, justamente el año pasado, para esta época, eran uno de los más beneficiados, porque bueno, todos esos que entraban por el sur, y que yo les dije que también afectaron con mucho frío la Patagonia, bueno, justamente para lo que era Buenos Aires, eran los que tenían mejor oportunidad de frentes y de lluvia, ¿no? En todo lo que fue la campaña triguera. Ahora estamos empezando a ver un mejor funcionamiento de los sistemas de baja presión, que a veces, digamos, generan vientos del sudeste que son beneficiosos. Ahora, sobre lunes y martes, hay algo de posibilidad de lluvia, vamos a ver cuál va a ser el monto. Luego volvemos a tener otra posibilidad el 4 de julio, así que digamos que se va a ir recuperando esa humedad, dependiendo obviamente del volumen de cada lluvia, ¿no? Pero no hay restricciones que aparezcan para que esa humedad se recupere. Oh, ¿se cortó? No, Estela, se escucha perfecto. ¿Hay sí. alguna otra consulta? ¿Alguien que quiera hacer una consulta en forma oral, que abre el micrófono? Yo no veo ninguna manito levantada y por el momento en el chat no tenemos más consultas. Bueno. Creo que con esto terminamos entonces. Estela, bueno, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Quedamos entonces con la idea de volver a reunirnos en agosto para tener otra perspectiva más completa. Ya habíamos anunciado que esta reunión estaba sobre todo enfocada en lo que fue campaña fina. Y bueno, en agosto nos volvemos a encontrar entonces, les vamos a ir enviando la invitación a todos los participantes para que puedan presenciarla a través de Magua, como hicimos con esta. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes.